Bien, una vez que conocemos los diferentes procesos de interacción que se pueden dar, vamos a poder trasladar estos tipos de interacción a las interacciones que se dan en el contexto educativo. Adelante. Y los tenemos aquí. La educación racista segregadora, educación asimilacionista, la integracionista pluralista y la intercultural. Pasamos ahí. Vale, la educación racista y segregadora va a separar a los niños en función de su procedencia. Le va a asignar a grupos diferentes, va a aplicar sistemas educativos diferentes y al final hay una separación. Legalmente, esta postura no existe en nuestro país. Pero, ¿qué ocurre? Pues que se da de forma implícita. Hay un racismo encubierto o indirecto. Muy bien. Aquí tenemos algunos fragmentos que son recogidos de entrevistas de investigaciones cualitativas que se han realizado en colegios. Un profesor de centro nos dice: los alumnos inmigrantes tienden a agruparse por etnias debido a tendencias naturales, no dentro del aula, sino en los momentos de ocio o en los recreos o fuera del colegio. Al final, se asume que es algo propio, es una tendencia natural de esa cultura. ¿Opináis eso? ¿Creéis que va con esa cultura el querer separarse? Y una niña. Claro, no se ven integrados simplemente. Al final hay diferentes factores que están influyendo. Una niña de primaria dice: me gustaban más las clases de abajo, las de apoyo lingüístico, que luego veremos qué tipo de clases son, porque todos éramos iguales, extranjeros, y no había que aguantar a los niños que te dicen cosas malas todo el rato. Ella observa que hay una diferencia, así lo percibe. Y además hay una diferencia a favor de las relaciones con extranjeros frente a las relaciones con alumnado autóctono, ¿vale? ¿Pasamos? Vale, en la educación asimilacionista vamos a tratar que poquito a poco la persona que llega de fuera vaya haciéndose a nuestra cultura, a nuestras costumbres, que vaya conociendo nuestro idioma, que vaya poco a poco asumiendo nuestra cultura. En esta situación, en esta educación asimilacionista, va a tener mucha importancia la cultura propia, pero no me va a importar tu cultura. No le presto interés a tu cultura. Vale, pasamos. En la educación integracionista se pone el énfasis en la igualdad de oportunidades que hemos dicho. Aquí va a ser fundamental la figura del apoyo docente, del mediador, para enseñar a la persona pues nuestro idioma como medio, como lengua vehicular que te permita acceder a todas esas oportunidades que el resto tienen, ¿no? Vale. En la educación pluralista se marca mucho la diferencia. Tenemos derecho a la diversidad, a la diferencia, y vamos a recalcar el valor que tiene tu cultura, tu lengua. Pero ¿cuál es la contrapartida? Pues que si marco mucho la diferencia, voy a correr el riesgo de que caigamos en segregación, en folclorismo, en culturalizar la conducta. Es que se comporta así porque como es, ¿vale? Una educación intercultural sería la postura que pensamos que actualmente puede ser más apropiada. Realza la cultura de origen, pero no en exceso, porque si marcamos mucho la diferencia, caemos en lo que hemos dicho anteriormente. Entonces se tiene en cuenta, pero a su vez también se intenta integrar en la cultura de acogida, en la sociedad acogida, para que haya una integración. Esta educación va a tener como objetivo romper estereotipos, eliminar prejuicios, exclusión, situaciones de discriminación
y es por la que se apuesta actualmente en colegios, en la sociedad, en las políticas. Vale, estereotipos y prejuicios. ¿Qué pensáis de esto? ¿Existe? ¿No existe? Sí, por desgracia. Vale, juzguemos. Cuando me habéis visto, ¿qué es lo primero que habéis pensado? Sin miedo. Muy jovencita. Que era muy joven. ¿Y ser joven es algo bueno? ¿O es algo malo Depende. para una ponente? Malo. Malo. No, es bueno. Tiene que verlo nada más. Depende. Puede ser bueno, puede ser malo. Es joven, quizá no tenga tanta experiencia, a ver qué nos cuenta. Bueno, porque te acabas de estar formando, con lo cual has cogido lo más nuevo, lo más... Por ejemplo, otro punto de vista. Es otro punto de vista. Entonces, al final, hay estereotipos positivos y negativos, ¿no? Ya es lo que estamos viendo de primeras. Muy bien, ¿alguna cosa más? ¿Pensáis algo más de mí? Muchas gracias. ¿Os atreveríais a opinar sobre otra cosa? Por ejemplo, mis gustos, mis aficiones. ¿Diríais que soy una persona pues, que le gusta el deporte, que no le gusta? Hombre, estás delgadita, por lo cual ¿Imaginas que me cuido? Imaginas que me cuido. Lo que sí es verdad que a lo mejor la idea que teníamos desde antes de empezar la ponencia, ahora para mí es distinta. ¿Ha cambiado? Espero que bien. Me alegro. Eso sí, tengo la idea. Me alegro. Muy bien. Vale, pasamos a la siguiente. Pero eso pasa porque llegas a conocer a la persona. Porque has Tienes siempre interactuado conmigo. Bueno, Si no llegas a interactuar conmigo, tu estereotipo continúa. exacto. Para romper estereotipos y prejuicios hay que interaccionar. Vale. ¿Conocemos la diferencia entre estereotipo y prejuicio? No, no lo tenemos claro, ¿no? No. Vale. ¿Cómo lo definiríais? ¿Un estereotipo o un prejuicio? El estereotipo es lo que ves, quizás, ¿no? Al verte a ti, pues yo tengo una idea preconcebida, no sé si tomarlo como es, como Ujú. Vale. Muy bien. es joven, tendrá unas ideas según conforme a su juventud y ya relacionas la idea de la edad con lo que conocemos que está relacionado con esa edad. Quizás, a lo mejor es un tipo de estereotipo. Vale. ¿Y para qué creéis que sirven los estereotipos? Para romperlos. ¿Los creamos para romperlos? No. Lo que hacen es encasillar. ¿Nos permite? ¿Alguien ha dicho por aquí? ¿Juzgar? ¿Por aquí habéis dicho? Para identificar. Yo Para creo que es identificar. para identificar el estereotipo. Creo que es para eso. Que después no resulta ser lo que la gente piensa de ese estereotipo, digamos. ¿Alguien aquí cree que no tiene prejuicios o no tiene estereotipos? Yo creo que sí. Todos tenemos Casi tiene estereotipos. prejuicio. Claro que tiene prejuicio. Vale, pasamos a la siguiente. ¿Qué veis aquí en este cuadro? No sé si lo Una veis. cara. Yo veo una cara. Una cara. Yo veo una cara. Yo veo una cara. Vale, vemos una cara, vemos un paisaje, una señora. ¿Todo el mundo ve la señora? Sí, también. Se ven muchas cosas. ¿Qué más? Una silla. Una mujer agachada al lado. Esa es la silla. Hombre con una cara leyendo y otra que está encima de una Y al lado de la mujer que está sentada también un hombre, ¿no? ¿Y el monje? ¿No veis el monje? ¿Veis
¿Veis a la segunda mujer? Sí. Ujú. Yo veo el monje. Vale, da la siguiente. ¿Cuántas caras veis aquí? Seis, cinco, 10. ¿Quién da más? 12. 14. ¿Alguien da más? 14 a la de una, 14 a la de dos. ¿Quién dice que hay de 0 a 10? ¿Quién dice? Eliminadas. ¿Quién dice que hay de 10 a 15? Eliminadas. ¿Quién dice que hay más de 20? Van saliendo, ¿no? Cuanto más miramos, cuanto más interaccionamos con la imagen, más caras aparecen. Hay 22 caras. Hay caras en todos lados. Vamos a soñar con las caras. Vale, pasamos a la siguiente. Bueno, pues los estereotipos, los prejuicios al final, dependen mucho de la percepción. Y la percepción es individual. Cada uno percibe de una forma. ¿Vale? ¿Para qué sirven los estereotipos? Un estereotipo es algo natural en el ser humano. Todo el mundo tiene estereotipos. Porque el cerebro humano funciona así. Hay una cantidad exagerada de información. Y el cerebro, para economizar, clasifica. Porque me permite... Exacto. Me permite gestionar esa información de mejor manera. Entonces, al final, voy a generalizar. Ahí está la primera función del estereotipo. Una economía cognitiva. Luego tenemos otras funciones, como por ejemplo, que va a justificar mi comportamiento. Me comporto así porque... ¿Vale? Tiene su sentido, los estereotipos tienen su sentido. Vale, nos dice Allport, que es el autor por excelencia en el estudio de estereotipos, que el estereotipo es una creencia exagerada con o acerca de las costumbres y atributos de un determinado grupo o categoría social, en función de la cual se justifica o racionaliza nuestra conducta en relación a dicha categoría. Normalmente los estereotipos señalan rasgos de personalidad, atributos relacionados con el comportamiento o las actitudes, y los asocia a una determinada cultura o a un determinado grupo. Entonces yo voy a ver a un miembro de ese grupo y voy a pensar automáticamente en esos estereotipos que tengo. Me van a permitir identificarlo, como habéis dicho, clasificarlo. Vale, los estereotipos pueden ser positivos o negativos. Y esto va a marcar al prejuicio, que es el siguiente paso. Vale, vamos a completar esta frase. Hacemos este ejercicio. Cada día hay más... Migrantes en mi ciudad. Las chicas son... sensibles. Las chicas son guerreras. Me ha gustado. Los gitanos suelen... robar, mentir, engañar. Los chicos no pueden llorar. Porque tenemos que ser así, decir esas cosas. Porque tenemos estereotipos. Las personas que han estado en la cárcel... pueden convertirse en buenas personas. ¿Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza? No. ¿Tú conoces a alguien
tú conoces a alguien y te dicen, ha estado en la cárcel, ¿qué piensas? No te fías. Algo malo habrá hecho. Pero se puede intentar, se puede confesar. Es que tenemos que cambiar el estereotipo, si no, nunca vamos a ser buena persona. Pero es que Claro. Eso es. Es que incluso ellos te dicen, escucha, que está en la cárcel. Pero te lo dicen, Como diciendo, ten mucho pero no todo el cuidado. mundo es igual, pero te lo dicen también para que tiene una oportunidad. Ya, Soy buena persona. pero la mayoría Los andaluces, ¿cómo somos? vamos. Somos vagos, somos fiesteros. Yo siempre he escuchado. Los andaluces somos simpáticos. No se considera eso. ¿Y los catalanes? Son unos tacaños. Los catalanes son unos tacaños. La gente con ideología de derecha suelen ser fachas, suelen preferir la tradición. Trabajo como un negro. Deja de hacer el indio. Deja de hacer el indio. Vas a echar una gitana. Vas a echar una gitana. No hay moros en la costa. Vale. Lo que hace la diversidad, ¿eh? Desde luego. Lo que había señalado anteriormente Rocío aquí se ve muy bien reflejado. El lenguaje es muy importante, está muy calado y está muy interiorizado y va a marcar de forma indirecta mis estereotipos, mis prejuicios y podemos llegar a formas de comportamiento, ya sean positivas o ya sean negativas, en función de la valencia que tiene ese estereotipo inicial. Anteriormente a este vídeo se promocionó otro distinto, fue con los niños. Y se les presentaba el diccionario de la Real Academia Española y se les pedía que leyeran la palabra gitano, qué significaba. Y en esa lectura vieron que había una palabra que era trapacero, los identificaban como trapacero que engaña, que miente para conseguir un beneficio propio. Y claro, ellos decían que ellos no eran trapaceros. Y reivindicaban un cambio en el lenguaje que se utilizaba para referirse a los gitanos. La RAE no ha modificado esa acepción, pero sí ha puesto una nota aclaratoria indicando que puede ser ofensiva o discriminatoria esa palabra hacia el colectivo gitano. Entonces ahora han dado un pasito más. El lenguaje, la palabra, ¿cómo se transmite? Uno de los grandes transmisores de palabras, ¿dónde lo podemos encontrar? En los medios de comunicación. En los medios de comunicación. Entonces, hay que tener en cuenta también la influencia de los medios. Luego vamos a profundizar un poco más ahí. En función del estereotipo que tengamos, el siguiente paso va a ser el prejuicio. El juicio de valor. Aquí ya metemos sentimientos. Si mi estereotipo es positivo, mi prejuicio va a ser positivo. Por ejemplo, los andaluces son muy simpáticos. Pues si veo a un andaluz, me voy a reír mucho cada vez que hable, porque me va a generar un sentimiento de alegría. Me transmite alegría por el simple hecho de verlo hablar, ¿no? Si tengo un estereotipo negativo, mi prejuicio va a ser negativo. Los gitanos, ten cuidado porque roban. Veo a un gitano, agarro bien el bolso, porque me siento incómoda, porque creo que... Vale, pasamos a la siguiente. Y nuevo vídeo. Os voy a marear con los vídeos. Vale, aquí vamos a ver un experimento que se realizó en los años 40. Años 40 estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Como veis, los estereotipos están
pero están por ambas partes, no solamente por el que está fuera de ese colectivo, de ese grupo. Y además genera un sentimiento. ¿Os habéis fijado la cara de los niños cómo cambiaba cuando le decía, ¿y tú a quién te pareces más? Y dice, ostras, pues ahora que lo dices, soy el malo, soy el feo. Por supuesto. Un segundito. No lo he vivido en mi casa porque tengo un primo hermano que es mestizo. Y en el colegio siempre se estaba peleando porque le decían negro. Antiguamente no había personas de color aquí, ¿no? Yo soy de Punta Cruz y no había tanto. Y cuando él siempre estaba peleándose, siempre perdía en el colegio porque era mucho tope y quería defenderse. Y luego tengo otro primo que son de Sevilla y cuando íbamos allí, yo me fui con él, éramos casi de la misma edad, ¿no? Y se peleaba con uno de ellos y le decía blanco. Y el blanco se hartaba de llorar porque le había dicho blanco. O sea, era algo que era todo lo contrario de lo que pasaba en el colegio. Y la verdad, eso lo tengo muy presente porque es que era algo como diciendo, si tú eres igual que los demás, blanco, ¿por qué lloras, no? Y se hartaba de llorar, ¿no? Pero lo pasó muy mal. El que es mestizo, vamos, lo pasó muy mal porque siempre estaba peleando y los profesores siempre lo tenían castigado. Estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Pero es que eso ocurre hoy en día. Sí. A cierto punto ocurre hoy. Yo pensé que se había cambiado, pero veo que no. No. Cuando hablamos de estereotipos, también tenemos que tener en cuenta una tendencia que es universal en el ser humano. Y es que voy a ajustarme a las expectativas. Todos, en cierta forma, nos intentamos ajustar a las expectativas. Y ahí aparece el efecto Pigmalión, que se conoce en psicología como la profecía autocumplida. Si dicen que soy tonto, me comporto como tonto. Si dicen que soy malo, voy a comportarme mal. ¿Vale? Esa niña al final dice, me has ofendido. Ahí, ese prejuicio, ese valor negativo, ese afecto negativo y ese juicio negativo, a ella la está ofendiendo. Y además, ¿cómo se va a comportar? De manera ofensiva. El efecto, claro, va a tener una reacción a la defensiva. Sí. No, mira, yo quería comentar que también tiene mucho que ver, como estamos aquí con el tema de la educación, tiene mucho que ver con que el primer factor socializador es la familia y lo que inculcamos en casa, porque si en casa empezamos a cambiar el chip y a quitarle un poco de esas etiquetas y a enseñarle a nuestros hijos, entonces eso pasaría menos en el colegio, pasaría menos entre los niños, pero mucha de la culpa la tienen los educadores, que somos nosotros, y por mucho que los maestros inculquen y los profesores a nuestros hijos, si eso ya lo trae aprendido de casa, que está o la abuela, o la madre, o la tía diciendo, entonces eso no, los chicos no lo van a poder cambiar tan fácil porque lo traen incorporado. Exacto. Para luchar contra estos estereotipos y prejuicios es muy importante la educación formal, la que se da en la escuela, y la educación no formal, que se da en casa. Sí, por aquí. Tú puedes educar al niño como está diciendo la compañera, pero si tú al niño, por mucho que tú le des los valores de tú eres un niño bueno, tú vales, todo lo que tú le digas, pero cuando el niño va al colegio, le hacen un vacío, le hacen un bullying desde que es muy pequeñito, porque yo lo estoy viviendo con mi niña, porque los padres no se dan cuenta, como decía la compañera antes, las clases sociales y los críos desde muy pequeñitos, cuando los padres dicen, es que ahora mismo me he emocionado y no me había expresado muy bien, pero no nos damos cuenta de cuando invitas a un cumpleaños a un crío, la clase tiene 25 niños, por eso el ratio tiene que bajar.
ese niño que no invita al cumpleaños, esa niña que no invita al cumpleaños, ya le estás haciendo un vacío, ¿sabes? Ese niño que está jugando le dice, no, no juegue con ese niño porque ese niño, su padre es, o su madre no tiene madre, tiene una tía, o su madre es soltera, no lo invite, no sé si me voy a expresar bien lo que estoy diciendo. Perfectamente. Le está haciendo bullying al niño, ese niño le está haciendo ya bullying, y tiene 6 años, está en primaria, está en primero de primaria. Y ese niño cuando viene a casa ya viene triste. Ya dice, pues Triana ha ido a tener cumpleaños y no me ha invitado. ¿Por qué? ¿Por qué, tita? ¿Por qué no me ha invitado? O tía va a tener cumpleaños y no me ha invitado, tita. ¿Por qué? Se lo tienes que explicar. Es muy complicado. Tenemos que educar a los hijos, pero también educar sabiendo hacia los demás niños. Pero hay Yo sé forma... que no podemos invitar a 25 niños, yo sé que no podemos invitar a 25 niños, pero tenemos que tener mucho cuidado en todas esas cosas. Muchas gracias. Ahí el docente cuenta mucho también, que es el que está presente. Ahí el docente cuenta mucho también, que es el que está presente, el que ve todas esas cosas. Quizás sería buena ocasión de que ese docente hablase con padres, ¿sabes? No todos Lo los digo docentes son personalmente, ¿no? Que es un caso personal y quizás pero sería bueno. Yo no hablo a nivel personal, yo estoy hablando a nivel general. Sí, sí. General. Ujú. Y no estoy hablando a nivel personal, porque cada padre se busca sus habichuelas y habla con... Claro. Obviamente. Que es duro. Estamos hablando que el bullying no empieza en el instituto, no empieza No, en está el antes. sexto. Estamos hablando que el bullying empieza desde un bullying empieza, yo no lo había vivido, pero un bullying empieza por Dios. Estamos hablando de niños de 4, 5, 6 años. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Existe bullying en el trabajo, con personas adultas con nuestra edad. No le llamamos bullying, le llamamos otro nombre, pero eso es bullying, es otro tipo de bullying. Muy bien, muchas gracias. En relación al vídeo de lo que estamos hablando, quería puntualizar una cosita. El otro día tuve que explicarle a mi hijo que el color carne no es el clarito, porque él venía a casa diciendo, no sé, que tenían que pintarse a ellos o algo así, y decía, es que Salomón no es color carne. Entonces, ¿qué color es Salomón? Y decía, claro, es que las carnes pueden ser de muchos colores, pero es que una cosa tan sencilla como que ese color del lápiz es color carne, hace que el niño de su clase, él lo vea como que no es color carne. Que son muchos detallitos lo que tenemos que cuidar para que ese tipo de cosas vayan cambiando. Porque a mí me hizo muchísima gracia y me puse a hablar con él en serio, pero le cuesta mucho entender porque lleva viendo que ese color es el color carne, lo llama así, y de repente me dice, pero es que Salomón no es color carne. Digo, ¿cómo no va a ser color carne? Es que su carne también es carne y es de otro color. Tenemos muchos colores, pero claro, explíquele todo eso a un niño de 5 años. Que está ya con ese concepto desde los 3 añitos que empieza a colorear en el cole. Pero se ha dado cuenta, ha hecho un análisis Sí, sí. más crítico de la realidad. Claro, pero yo me imagino cuando lo dijo en la clase y se lo dijo a Salomón, ¿cómo se sintió Salomón? Claro, entonces yo qué color tengo. Claro, Salomón diría, es verdad, yo No no tengo, ¿sabes? Me pongo en la mente de esos niños de 5 añitos que están empezando a entender los conceptos. Y yo a mi hijo se lo expliqué, pero no todas las madres, ni todos los niños se lo dicen a las madres para que se lo expliquen, ni todas las madres saben después explicárselo a los niños. Entonces llegan a los 12 años entendiendo que eso no es color carne. Eso es. Ese es el Pero es una problema. buena oportunidad esa para hablarlo y que en clase también se trabaje. Hay determinadas marcas de lápices tienen todas las que tonalidades. tienen todas las tonalidades que trabajan precisamente en el tono de piel. Esto podría integrarse en la escuela y ese simple detalle ya estaría trabajando en una educación intercultural. Por ejemplo, no hay que pensar tampoco en grandes medidas, en cambiar los colores, los lápices. ¿Vale? Vale. Pues, ¿qué pasa después del prejuicio? Que viene el comportamiento. Si yo tengo un estereotipo negativo, le va a seguir un prejuicio negativo, lo siguiente va a ser una discriminación, una exclusión. ¿Vale? Pasa al siguiente. Vale, el estereotipo
es lo que pienso, el prejuicio es lo que siento y la discriminación lo que hago. Así de simple. Y además lo que hago va a acabar influyendo de nuevo en mi estereotipo, lo va a confirmar y va a hacer que se mantenga. El estereotipo negativo es lo que va a estar más relacionado con las sociedades multiculturales. Lamentablemente es lo que se da. Pero también puede ser positivo, como hemos dicho, ¿vale? El prejuicio negativo va a ser también el que esté más relacionado con las sociedades multiculturales. Y por último, la discriminación, pues vemos que tiene que darse ambos, los anteriores negativos. Y va a ser lo que nos lleve a xenofobia, a exclusión, a rechazo. Vamos a lo siguiente. Aquí vamos a hacer otra actividad. Tenemos que ver este corto. Vamos con la puesta en común. ¿Os ha resultado sencillo o difícil diferenciar estereotipo, prejuicio y discriminación? No sabemos si hemos acertado. Ha habido dudas, ¿no? Vale, vamos a resolver las preguntas. Nos dice, en la primera, enumera los estereotipos que encuentres. ¿Y de parte de quién? ¿Alguien quiere? Vale, Gabriela. Aquí nosotros encontramos por parte de la profesora xenofobia, racismo. Al final, xenofobia, racismo y discriminación. Y discriminación. Eso sería lo que hace o lo que dice. En el estereotipo tenemos que centrarnos en lo que piensa. Hay que inferir. Sí, los musulmanes no se adaptan. Y se le quita la libertad de usar el falla, que es para ella algo religioso, que no tiene que ver a lo mejor con la cultura, sino con su religión. No su cultura, pero su religión más que nada. Vale. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo? Por aquí. Para intentar, nosotros hemos pensado que la profesora, aunque ella tiene interiorizado, digamos que es para evitar conflictos, ella intenta convencer a la alumna con el tema de la religión para que no se exteriorice y habla de un instituto laico. Entonces, muchas veces pensamos que tenemos todas las barreras, que somos, no sé, yo la veo a ella como muy comprensiva, empática, tal. Vamos a evitar conflictos y le intento que esa señal de esa religión pues no aparezca, aunque se vea. Entonces, nosotros hemos ido también mirando eso un poco amparado en que la institución es laica. Y entonces ella se quita la culpa. Claro, se ha remarcado ahí eso, las normas no las pongo yo, esto es un instituto laico, en fin, nosotros hemos marcado. Pero al final es porque es laico va referente a la religión, porque cuando entra, claro, no, pero es importante porque cuando entra la chica y ve que el resto tiene la cabeza tapada porque lleva una gorra, porque lleva un pañuelo, eso no se ha hecho referencia. Diferente hubiese sido si la profesora le dice, mira, es que por educación en un espacio cerrado no se puede tener la cabeza tapada, ni mis palabras más. Pero no es eso, ella le remarca que es que está en un centro laico. Entonces eso es importante, no aceptar la religión, pero probablemente porque es musulmana. Si a lo mejor hubiese sido de otro tipo, a lo mejor la actitud de la profesora hubiese sido un poco diferente. Porque pensaríamos de otra forma también, con otras religiones. Hoy empieza el Ramadán. Claro. Pero yo pienso que los demás alumnos también es un estereotipo que se siente en un grupo como más rapero, me pongo como una gorra. O que eso también no debería de impedir porque también es un estereotipo que quiere crear de me siento más cani, como se suele utilizar también, me pongo las cadenas de oro, o me siento, eso también es un estereotipo. Es que además va muy unido a la construcción de la identidad. Claro. Exacto. Y al sentimiento de pertenencia a un grupo. Que es fundamental. Y si me haces quitarme mi velo, No le puedes pedir a una cosa y a otros, ¿no? Eso es, por ahí.
Para nosotros el estereotipo, digamos, es como un conjunto o que uno concatena al otro, que es el pañuelo, religión musulmana, machismo. Entonces... Hay represión, ese hay es la el mujer, te voy a estereotipo. liberar, quítatelo. Efectivamente. Muy bien. Por aquí habían levantado también. Era un poco eso el estereotipo también que hemos visto, eso, como se da por hecho que la mujer es sumisa y que la están obligando, incluso que le están pegando a sus padres y se lo quitan. Que también se da por hecho esa violencia hacia esa niña por incumplir la norma. Y es ella en realidad la que quiere hacerlo. Muy bien. Que lo dejamos claro. Confundimos hechos con opiniones cuando tenemos estereotipos. Vale, ¿y la actitud prejuiciosa de la profesora? ¿Existe ahí una actitud prejuiciosa o no? ¿Cómo nos damos cuenta de ese prejuicio? ¿Cómo lo notamos? El prejuicio es el sentimiento. ¿Qué sentimiento creéis que tiene la profesora pensando de esa forma hacia los musulmanes? Racismo. Hay sentimientos de rechazo. Yo veo ese velo y no. Claro, porque después ve la gorra, no la rechaza, ve el pañuelo, la diadema, eso no lo rechaza. Dice que son todos, ¿quieres ser bicho raro? No, hay alguien igual. Yo soy católica. Ella lo dice, yo soy católica, tú eres musulmana, pero yo soy católica. Quítate el velo. Y al católico se le quita. Yo no vengo vestida de católica, porque vengo vestida tú de musulmana. Digo, seguramente si llevara un crucifijo no se lo quitaría y sería una señal de religión y claro, no se da eso es. Y a nadie le hace quitarse la cruz, ¿no? Exacto, muy bien. Vale, hay una relación causa-efecto directamente aquí. Pienso así, por lo tanto. Sí, ¿no? Es clara. Sí. Vale, ¿y dónde vemos la discriminación? La discriminación, el plano comportamental va a ser tanto lo que hago como lo que digo, no solamente lo que hago, ¿vale? ¿Qué cosas le decía? Muchas de las que ya habéis dicho, ¿no? Que vas a estar más guapa, de velo. Va a estar más guapa. No te van a ver como un bicho raro. Incluso cuando entra en el aula, ¿no? La tenéis que tratar como una más. Y ya iba sin el velo, ¿no? Independientemente de haberse quitado el velo. Muy bien. ¿Cómo creéis que se ha podido sentir esta niña en esta primera acogida? Fatal. Rechazada. Decepcionada. Yo creo que también se arrepiente cuando entra a clase y ve el panorama, se arrepiente de lo que ha hecho. Dice, o sea, yo acabo de renunciar a mis valores, a su identidad, a mi identidad propia y me veo este panorama. Es lo que hemos dicho nosotros, digo, si te coges con otra edad, es diferente. Cuando llegas en clase te lo vuelves a poner, pero es una niña que todavía no está... Incluso si pasa a los adultos, incluso si pasa, porque al final hay una presión, ¿vale? ¿Cómo futurizáis la conducta de esta niña después de esta primera acogida? ¿Cómo pensáis que va a comportarse o que va a interactuar? Rechazando totalmente. Puede aislarse, puede rebelarse, puede actuar a la defensiva. ¿Qué pasa después? Que si vemos que esa niña se comporta así, decimos, es que los árabes es que son más conflictivos. Es que luego va a venir un profesor o una profesora. Luego va a venir un profesor o una profesora que sí va a ser de otra forma y esta niña ya va a ir a la defensiva. Ya va a ir totalmente al contrario. Eso es así. Muy bien. Creo que se ha visto muy clarito. ¿Conocéis algún caso así en vuestras escuelas, en vuestros institutos? A ver, en cuanto a digamos, este caso en particular no, pero si tú asemejas cualquier otro tipo de caso con esto, sí, yo lo tengo en mi hijo. Claro. Yo lo tengo en mi hijo. Y mi hijo, pues, ya se cree que es así.
Mi hijo se cree que es así porque es lo que lleva escuchando toda su vida. ¿Qué has escuchado? Pues mi hijo porque se comporta mal, que es un mal estudiante, que es un metepata, Efecto que es Pigmalión. un incordio, y a mí no se lo cree. A mí me reconocen por ser un incordio, por ser un trasto. Y él está etiquetado, lleva etiquetado toda su vida. Eso ocurre mucho en las escuelas. Si tenemos a un niño etiquetado, puede estar el aula entera hablando, gritando, riendo, moviéndose, que si salta el niño etiquetado, fulanito, al despacho del director. Pero ahí sí se le echa mucha culpa al profesorado. Sí, hombre. Ahí, toda. Vamos. Por lo menos en nuestro caso ha sido así. Esa profesora tenía etiquetado a ese niño. Pasara lo que pasara, siempre era ese niño. Y al Y final a lo mejor ese niño ni señalamiento. siquiera estaba en ese momento ahí. Niño que no ha venido a clase. Y siempre era ese niño. Y no es mi hijo, ¿eh? Pero Ocurre. me Eso enerva, ¿no? ¿Verdad? es fundamental que analicemos nuestros propios estereotipos, nuestros propios prejuicios, nuestras conductas discriminatorias, porque a priori yo puedo pensar que yo no soy racista, que yo me relaciono con cualquiera que venga de fuera, pero luego vemos que no. Yo tengo una anécdota, que era lo que te iba a comentar. Yo tengo una alumna musulmana de primero de bachillerato. Ella es española, nacida aquí, de padres marroquíes. Y yo la semana pasada, bueno, yo me voy de viaje, ahora en Semana Santa me voy a Marruecos. Y le pregunté a ella por, bueno, dónde sacar, si me recomendaba dónde sacar dinero, en fin, para... Y el compañero de delante, que son niños encantadores, porque de verdad que son encantadores, pero hasta qué punto lo tenemos interiorizado, yo me voy a meter también, lo tenemos interiorizado, me dice, ¡Ah, Rocío, ¿te vas a Marruecos? Digo, sí. Digo, hombre, no te he dicho que me vaya a ir a Ucrania, porque sería mucho más peligroso. Y me dice, es que a mí mi madre no me deja, porque dice que es peligroso. Y claro, ella, que está justo sentada detrás, le dice, jo, pues yo no soy mala. Claro. Eso fue hace 3 días que yo le pregunté a mi alumna. Y claro, imagínate el silencio en la clase y te vuelvo a decir que son niños encantadores todos los que tengo en la clase. Pero eso fue tal cual. Y digo, pues sí, esto es, digo, pues me voy a ir a Marruecos, iré y vendré. Si el COVID me deja, vamos. Eso es más... Claro. Digo, no te he dicho que me vaya a ir de viaje a una zona Claro, pero lo bélica. primero que te dicen es, ten cuidado a ver si te van a cambiar por camellos. Eso pasa. Eso pasa. Yo he ido a Marruecos y es un sitio maravilloso, se come estupendamente. Por supuesto que tiene su riqueza. Vale, pasamos a la siguiente. Influencia de los medios de comunicación. Esta noticia generó mucha polémica. Mucha. Me encanta el juez ese. Y a mí también. Este juez sí, se Yo ha viralizado. Yo tengo una anécdota de este juez y si me das permiso me gustaría decirla. Adelante. Hace unos 20 años, 20, 25, 30... Acércate un poquito más al micro. Sí, hace unos 20 años no existía todavía los trabajos sociales, no existía, lo digo porque lo sé, porque yo fui a un ayuntamiento a decir que se pusiera un servicio social a una persona y me dijeron que no, y este hombre fue el primero que dijo de poner un servicio social a un crío. Y lo sigo desde entonces, me encanta, porque en vez de castigar para no educar, castiga para educar. Y uno de los chavales que robaron, no me acuerdo en el pueblo que fue, a la misma mujer que le robó el bolso, una cantidad de dinero X, ¿no? Pues él dijo para hacer unos servicios sociales. Los servicios sociales fue sacarse el EGB, porque en esa época fue el EGB, y la extranjera que le robó, encima le pagó un FP. Este hombre conoce muy bien un principio FP básico del aprendizaje. maravilloso, de verdad. Por eso se educa, se sale.
Un principio básico en el aprendizaje es que el castigo... Fue un gitano. Terminé, Fue un gitano. El castigo tiene más efectividad si está relacionado con la conducta inadecuada. Una cosita nada más. Fue profesor mío de Derecho Procesal. Hoy, Lo afortunada. tengo que decir porque lo conozco personalmente y es fantástico. Es un hombre muy cercano que siempre iba en moto y siempre decía que la justicia, bueno, que era todo subjetivo, que no es lo mismo, por ejemplo, un juez que le llegue un caso de violación, que tenga solo hijos varones, ¿sabes? Que todo es subjetivo y hay que ponerse en el lugar. Entonces, él ha dado muchas oportunidades a gente que no las tiene, porque al fin y al cabo, el que tiene formación, el que sigue adelante, y entonces por eso es tan bueno, que es una bellísima persona. Sí. A todos los niveles, da una clase maravillosa. No es lo mismo que te toque un juez de una forma de pensar, aunque te toque un juez de otra forma. Hay chavales que han matado y le ha tocado 8 años, y hay chavales que por hacerse daño a sí mismos le ha tocado 8 años. Creo que no es lo mismo. Es que la justicia, bueno, ahí es... Sí. Es ciega. Nos puede dar para otra jornada. Lo que he querido decir eso, que es fantástico. La justicia es ciega, y es verdad. Por eso el juez Calatayud es... Ojalá hubiera miles de jueces. Este hombre, aparte que es muy inteligente, era un muy mal estudiante. Y eran muchos hermanos, entonces el hermano mayor, que era abogado, pues él era como su ideal. Y claro, se metió en Derecho y vio que y eso es lo que le motivó. Y ha llegado a sacar una posición de ese calibre y claro, es cercano total, porque entiende todo. Entiende al que se aburre en clase, es tiene una inteligencia emocional. y esa es la inteligencia emocional que tiene. Es pionero, vamos, es pionero, a mí me encanta. ¿A cuántos de los presentes les ha ocurrido lo siguiente? Estoy en Facebook o en Twitter o en Instagram y veo una noticia, leo el titular, pum, comparto, sin meterme a leerla. Yo no hago eso. Yo lo leo. ¿Os ha pasado? Por ahí levantamos la mano. Yo suelo leer. Hay personas a las que le pasa. El titular normalmente es una frase que resume un texto y a lo mejor esa frase no es la más representativa del texto. De esta forma estamos promoviendo que se transmita una información, que esa información puede estar incentivando un estereotipo. O los comentarios de oída, ¿no? Me dijeron que el chino del restaurante aquel cocina perros. La carne de perro. Los comentarios de oída hacen mucho daño. Estuve en el restaurante y una cucaracha. ¿En qué restaurante no te vas a encontrar? En tu casa te encuentras una cucaracha. ¿Qué pasa? Que ya no voy a ese restaurante. Te lo destroza. Eso es. Vale. Es importante que eduquemos en competencias mediáticas, que contrastemos lo que oímos, que no nos lo creamos todo, ¿vale? Y en inculcar a nuestros hijos en esto. Vale, he escuchado esto, pero vamos a comprobarlo, vamos a buscar información. Porque si lo damos por hecho, estamos manteniendo estereotipos, prejuicios que nos van a llevar a discriminaciones. ¿Vale? Vale, aquí tengo otra actividad. Yo me he venido arriba y tengo 500.000 actividades preparadas, ¿vale? Así que, como vamos muy justitos de tiempo, quiero que lo hagamos así, a modo de diálogo. ¿Conocéis noticias falsas? ¿Se os viene alguna a la cabeza en concreto? Sí, por ejemplo, yo vi en Facebook una foto de la reina Leticia llorando y decía que era una demostración de la tristeza que sentía ella hacia el pueblo ucraniano. Cuando esa foto fue de cuando murió su hermana, hace un montón de años, que no tiene relación ninguna. Y la sacan. De hecho, en esta guerra entre Ucrania y Rusia están saliendo muchas noticias falsas, que extienden muchos rumores. Sí. Los primeros bombardeos eran de videojuegos, eran imágenes de otras guerras.
Y los titulares. Inmigrante viola a una chica mientras paseaba por el parque. ¿Se dice español violaba? No, tendría que decir persona, hombre, mujer. Un hombre de 40 años, de lo que sea, ¿no? Pero no se dice español. No. Entonces, con detallitos de ese tipo, pues estamos utilizando un lenguaje que promueve unos estereotipos negativos. ¿Vale? Vale, vamos a pasar a la siguiente. Vamos con el segundo punto. Impacto de la migración en el desarrollo del niño. Evidentemente, un proceso tan complejo como la migración va a tener un impacto en el desarrollo. Las teorías ecológicas tienen en cuenta los diferentes entornos en los que se mueve un niño, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos al individuo, el niño en desarrollo. En su entorno más inmediato va a estar la familia, va a estar la escuela y va a estar su contexto próximo, el barrio, los amiguitos, ¿vale? Luego tenemos a la sociedad en general, todo lo que me rodea, ¿no? En esa ciudad, en ese país, y un poco más generalizado, pues tendríamos los medios de comunicación. ¿Qué factores diríais que pueden influir en el desarrollo de un niño en cada uno de estos apartados? Por ejemplo, en la familia. ¿Qué puede impactar en el desarrollo de un niño en cuanto a la familia? ¿Qué se os ocurre? La educación, los valores. Los prejuicios también. Prejuicios, muy bien. ¿Qué más? El ejemplo, lo que el niño ve. El modelo de aprendizaje. Hay un libro que es Espejo, de una autora de Sevilla. No conozco yo. Espejo, que lo que tú hagas, tú eres el espejo de tu hijo y de tu hija. Eso es así. Aprendemos por imitación. Pero hay una etapa que es un lapsus, ¿no? Porque tú dices, ha leído mucho y ahora deja de leer. Ahora, no sé, vamos cambiando. También nuestras aficiones van cambiando con el tiempo. Hace poquito os hablaron del apego, ¿no? Bueno, hace poquito, de mes en mes, que tenéis las charlas, pero os hablaron del apego. La relación, el vínculo que se establece entre la familia y el niño es algo que impacta de una forma brutal. ¿Más cosas que se os ocurran? La estructura familiar. ¿Qué tipo de familia? Eso es complejo. ¿Una familia monoparental? ¿Es una familia tradicional? ¿Es una familia que se ha reagrupado? ¿Y en la escuela? ¿Qué tenemos en la escuela? ¿Qué puede influir en el desarrollo del niño, en el entorno escolar? Los cambios de profesores, vamos más. Cambios de profesores. La libertad de cátedra que tengan los profesores tiene una enseñanza que tengan, ¿no? Porque desde cómo ellos piensan pueden transmitir. La implicación. La implicación, la motivación del profesorado. Mira, una cosita, ayer estuve con mi sobrina, es algo que me impactó, la verdad. Ayer estuve con mi sobrina tiene 8 años. Ella está en el colegio en el Rompido. Me dice, tita, han venido varios niños ucranianos a mi clase. Me dijo un niño ucraniano a mi clase. Pues, bueno, ¿y qué tal? Dice, bien, tita, estoy aprendiendo el idioma. Fíjate qué curioso. Me dice, sí, tenemos allí puestos, porque el niño no sabe ni inglés ni sabe castellano, no sabe. Entonces, él está aprendiendo también, y lo que sabe es decir gracias, no sé, sí, no, y dice, nosotros estamos aprendiendo también. Me resultó impactante. Que también empatizaban de esa forma, claro, los niños con ellos y el niño con los compañeros. Encontraba riqueza en esa diversidad. Sí. La verdad eso que es muy bueno. Sí. Vale, y en el barrio, ¿qué encontramos en el contexto próximo? En mi edificio, en mi zona. Por la influencia, La influencia. En el resto de los niños, de los chiquillos con los que juegan. ¿Algo más?
Las semejanzas también, diferencias y semejanzas. Diferencias y semejanzas. Vale. La sociedad en general. ¿Qué cosas de la sociedad van a influir en el desarrollo del niño? ¿Qué aspectos? La cultura. La cultura de esa sociedad, la cultura predominante. Sí. ¿Vale? Las tradiciones. Las tradiciones, las costumbres, El idioma que hablamos. el idioma. ¿Y en los medios de comunicación? Eso cambia mucho. Bombardeo de publicidad, bombardeo de publicidad, ¿no? Los ecos, ¿no? Manipulación. La manipulación. Claro, la cadena que pongas, Ujú. Manipulación. la información de una manera. El periódico que leas. Vale. A la siguiente. Pues todo esto tenemos. Son muchas cosas. En la familia de un niño inmigrante vamos a tener que tener en cuenta el tipo de migración, el síndrome de Ulises, del que vamos a hablar luego, las vivencias que se hayan dado en ese proceso migratorio, la relación que se tenga en la sociedad de acogida, el estilo parental, que es lo que hablaba ella, ¿no? Sobre la educación que se le transmitía a los hijos, y los procesos identitorios. En la escuela, si hay una necesidad educativa especial, si hay un idioma diferente al mío, las relaciones con la sociedad referidas a esa escuela, relaciones que se van a dar en esa escuela, si hay estereotipos, si hay prejuicios, si se dan exclusiones, si hay racismo. En el barrio, la segregación que hablamos antes, el agrupamiento y las relaciones que tenga yo en ese ambiente más próximo. En la sociedad, en general, influyen mucho las políticas migratorias. No es lo mismo un lugar donde hay unas fronteras más rígidas que uno en el que hay mayor apertura. Los estereotipos, los prejuicios y los sesgos los vamos a encontrar en todos los lugares. Es el factor común de todos. Y los medios de comunicación, lo que hemos visto, los sesgos y la falta de competencia mediática y digital. Vale, pues todo lo que hemos hablado antes, que se daba en los niños autóctonos, por así decirlo, se va a dar también en estos niños, pero es que aparte se da todo esto. Y son muchos factores a tener en cuenta para el desarrollo del niño, como para caer en estereotipos y encasillar. Vale, pasamos a la siguiente. ¿A qué retos creéis que se enfrenta un inmigrante? El idioma. A la exclusión y el rechazo. A la adaptación a las nuevas costumbres. ¿Qué más? Superación. Un reto, una A la superación. burocracia, por ejemplo. O sea, Bien. desde abrirte una cuenta bancaria, pero hasta que no estás no te das cuenta. Claro. O tener una tarjeta sanitaria. Cosas tan sencillas, Sí, ¿no? sí, que Al como- acceso a los recursos. A lo básico. A la igualdad de oportunidades. A una Pero- sanidad, por ejemplo. Se habla de esa igualdad, pero luego vemos que hay trabas. Si yo no tengo los papeles en regla, la cosa ya es diferente. Alquilarte un piso. No te puedes alquilar el piso, ¿por qué? Porque no tienes una nómina. ¿Y quién me da un trabajo si no tengo papeles? Es la pescadilla que se muerde la cola. En ese caso no hace falta ni ser inmigrante. Mi Ajá, ya. mi hija que se va a mudar conmigo, los problemas me están poniendo en el padrón y hasta que no tenga el padrón bien, no puedo escolarizarla. Pero es que para el padrón necesito una sentencia que puede tardarme 1 año y pico en venir. Eso es... Y no hay por dónde coger nada. Claro. Y por más que te muevas, veas que no, Y que somos son puertas todos- somos cerradas. todos Y de que aquí, yo vivo aquí, o sea que imagínate el que viene de fuera. el que viene de eso es- fuera. Pero vivimos en un mundo globalizado, con igualdad de oportunidades y atención a la diversidad. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos muchos retos que va a tener que superar el inmigrante. Como hemos dicho, ¿no? El esfuerzo de aprendizaje que han mencionado. La separación de los seres queridos. No siempre venimos con nuestra familia. A veces venimos solos, a veces venimos con parte de la familia, a veces que venimos con toda la familia, pero aún así, seres queridos incluye
mis amigos, mis vecinos, mi gente. Los riesgos vividos durante el viaje. No todas las migraciones son iguales. Hay migraciones que suponen un riesgo para la vida. Todos sabemos cuáles. Las malas condiciones de acogida. Esta chica, ¿no?, del vídeo no ha tenido la mejor acogida. La precariedad laboral. No nos van a dar un puestazo por lo general, ¿no? Tendremos, sobre todo si tenemos también dificultades con el idioma. Tenemos ese obstáculo. Ella comentaba antes, yo iba con mi titulación, mi carrera, y no, por mucha titulación que tú tuvieras, pues no. Las condiciones de vida más deficitarias. Obviamente, si mi trabajo es precario, no voy a vivir en una mansión. La situación de privación social y aislamiento. La exclusión lleva al aislamiento. Y la desigualdad de derechos y discriminación. Lo mismo, igualdad de oportunidades para ti. Vale, pasa a la siguiente. Ya hemos hablado del emigrante y del inmigrante. El emigrante es el que emigra de su país para ir a otro país, ciudad, pueblo, extensible, ¿vale? El inmigrante es el que llega de fuera. Estamos hablando de la misma persona en realidad, ¿vale? Puede ser que yo me mueva a otro segundo destino y va a haber ahí una reemigración. Pero también puede ser que retorne, que vuelve y ya eres un retornado. Cada una de estas posiciones tiene sus propias características. Y al final eres, ¿qué eres? No eres de ningún lado. No eres de ningún lado. Apátrida. Así es aquí, aquí es así. Que se lo digan a los saharauis. Vale, con cada migración tenemos un proceso de resocialización. Supone adaptarse al cambio. Prácticamente, cuando una persona migra, todo cambia. El clima, el idioma, bueno, si se diera, ¿no?, un idioma diferente. Las personas que me van a rodear, el sistema político, la economía de ese país, va a cambiar. Y ahora me tengo que readaptar. Es lo mismo, os lo leo porque creo que no se ve. Reagrupación familiar, con papeles, víctimas de la guerra, remigrantes, refugiados, acompañados. ¿Es lo mismo? ¿Se trata por igual? En vuestros coles o institutos conocéis niños con, de otra raza, de otro país, Sí, sí. ¿Y sabéis la historia que hay detrás de ese niño? No siempre. No siempre. ¿Pero lo vemos como un inmigrante o no? Sí, se ve. Se ve como un inmigrante. Se ve, porque vamos, yo tengo un sobrino que lo adoptó mi hermana y vino mi niño con 15 meses, y el que no conoce su historia, pues piensa que ha venido pues, con la edad que tiene, que sus padres son chinos y que... y lo tratan como tal. Y lo tratan como tal. Todos, pero lo tratan como tal. Ese es el caso. Volvemos a encasillar. Aquí tenemos dos imágenes. Diferencias, similitudes. Muy diferentes. La suerte que tenemos de haber nacido aquí, no 14 kilómetros más abajo, que es lo que nos separa de Marruecos. Ese es un documental. Ah, pues no lo he visto. Pero yo se lo digo a mi alumnado todos los días. Porque es que, bueno, podríamos hablar muchísimo, pero nosotros hemos tenido suerte al azar. Yo, verás, pues he trabajado en centros donde yo he llegado a tener, las conté, 13 nacionalidades diferentes en el mismo centro educativo. Y me paré a pensar, no, a contar los partes por disciplina. Hablo de un centro de secundaria, bachillerato muy grande, el más grande de la provincia. Los partes por disciplina, por no haberte portado bien, la mayor parte de ellos
eran de niños del pueblo, no eran de los que venían de fuera. Sin embargo, la percepción es diferente. Eso lo he contado yo para ver, y tenía 13 nacionalidades diferentes. El año pasado yo tenía un chico, un alumno, que hay que conocer la historia, claro, un MENA, así. Este chico llegó a España en los bajos de un camión, solo completamente. Además, bueno, una historia, pero bueno, él se viene a España porque su padre muere para buscar una vida mejor para su madre. Claro, algunas veces se porta mal, claro, pero es que tú tienes que conocer la mochila que lleva ese chico. Exacto. Y sin embargo, pues bueno, yo espero que mi hijo pueda hacer un Erasmus. Y probablemente, pues la única dificultad será, que no será poca, pero será el idioma, y si vive en una residencia de estudiantes o en un piso. Ajá. ¿Y poco más? Un poco más. ¿Y poco más? ¿No? Porque, ¿La comida? Porque probablemente, ¿no? Si todo va bien, es decir, que hay que conocer... Hay que mirar un poco más allá. Más allá, pero bueno, más allá. O sea, que si vives fuera, si tú eres... Yo tengo una sobrina, mi cuñada vive en Alemania. Su marido, que ya está casada, es alemán. Pero ella, por no conocer el idioma, por ejemplo, ha tenido problemas con los papeles de su hija, que es alemana, ¿eh? Nacida en Alemania. Pues por no conocer el idioma, mi sobrina no ha tenido papeles, ha sido una indocumentada los 3 primeros años de su vida. Claro. Por una cuestión de traducción. Es decir, que por eso el idioma me parece súper importante. Es uno de los aspectos que más obstaculiza. Totalmente. Y en los centros educativos hay mucho problema, porque el profesorado no tiene... Hablo de cuando el alumnado llega y no habla español. Yo he dado clase utilizando el diccionario de Google de mi móvil, porque me llega un chico que no habla español y yo no hablo árabe. ¿Y cómo te entiendes? ¿Y cómo me entiendo? Con el móvil, con mi móvil. Porque la profe de Atal ya no tiene horas para él. Esa es la realidad de los centros educativos. Rocío, te voy a cambiar el sitio. Ya no. No me malinterpreté, encantada. Rocío, ¿de qué das clases? ¿De qué profesora? Rocío, ponte por aquí, acompáñame. Hombre, pero que verás que muchas veces los profes, es verdad que hay profes que, como en cualquier ámbito, y hay otros que nos vemos desbordados. Sí. Porque... Vamos a ver eso también. No, pero es verdad, es tu vivencia y están ahí, ¿no? Eso pasa. Vale, pasamos a la siguiente. Pero es verdad, ¿de qué? Bueno, yo creo que yo doy clase de biología. ¿Pero de verdad? No, pero no es cuestión de lo que das clase, es que trabajas con personas. Está bien que escuchar la opinión es muy importante de una docente también, no solamente de una madre. Vamos, que también que soy madre, ¿eh? O sea, que yo... Te puedes opinar por ambas vías. Claro. Es muy importante. Porque no siempre tenemos la oportunidad de escuchar también la parte de docente. Claro. Es difícil, ¿eh? Claro, es muy difícil. Tenéis mucha carencia.